Bienvenidos a nuestro curso virtual de Historia del Perú para el primer grado de secundaria. Les saluda el profesor Andy Ortiz Tomasto. El día de hoy vamos a conversar brevemente sobre la cultura Lima. Esta cultura se localizó temporalmente más o menos entre los años 100 hasta el año 650 después de Cristo. Y a nivel espacial se asentó en la costa central, en el actual departamento de Lima. Ubiquémoslo en el mapa, mira. Si nosotros ampliamos el mapa de la región Lima, vamos a encontrar estos tres ríos. Al norte el río Chillón, al centro el río Rímac y al sur el río Lurín, formando amplios valles que permitieron el desarrollo y la subsistencia de esta civilización. Incluso llegaron hasta la zona de Ancón y Chancay. Como tú puedes ver, establecieron diferentes sitios arqueológicos como Maranga, Cerro Culebra, Copacabana, Playa Grande, Cerro Trinidad, Huaca Pucllana e incluso Pachacamac. Fue una sociedad simultánea, eso quiere decir que se desarrolló al mismo tiempo con otras sociedades como por ejemplo los Mochica en la costa norte y los Nazca en la costa sur. Conozcamos sus periodos históricos. En primera instancia, tenemos el periodo de Miramar. En esta época se caracteriza el diseño llamado interlocking, que lo vamos a ver cuando hagamos un poco de cerámica. Ahí conoceremos las características del interlocking. El siguiente periodo llamado Maranga, que corresponde a la etapa tardía de Miramar, cuando un complejo arqueológico pierde importancia, otro empieza a reemplazarlo. Luego tenemos el complejo de Cajamarquilla, también llamado Nievería, que tiene influencia de Huari. Probablemente haya sido invadida poco a poco por pobladores descendientes de Huari. Y acá se puede notar tanto sus construcciones como la influencia de la sierra se está juntando, se está mezclando con la influencia de la costa. Es todo un proceso. Y por último, el periodo llamado Ichma, donde se establece como dios principal a Pachacamac, el dios de los temblores. Y fue tan importante que consiguieron un peregrinaje de diferentes lugares, es decir, diferentes pobladores de otros lugares venían hasta la localidad de Ichma para rendir tributo a este dios Pachacamac. Ganó tanta importancia que la gente hacía ese peregrinaje. Cuando llega incluso Francisco Pizarro a América y descubre el Tahuantinsuyo, ya la cultura lima va a estar dividida en dos grandes sociedades. Por un lado, los Colli, a la cual nosotros debemos sentirnos bastante orgullosos porque estamos sobre el terreno que era habitado por los Colli, que llegó hasta la zona de Santa Rosa de Quibes, aprovechando las aguas del río Chillón. Y por otro lado, más hacia el sur y norte, la civilización, más hacia el centro y sur, los Ichma, ya en la etapa final de esta cultura lima. ¿Qué actividades económicas desarrollaban los pobladores de la cultura lima? Bueno, principalmente la agricultura. Recuerda que tiene tres valles muy fértiles que se han formado por los ríos Chillón, Rímac y Lurín. Por lo tanto, la actividad más importante va a ser la agricultura y para eso van a aplicar diferentes técnicas hidráulicas. Por ejemplo, lo que estamos viendo acá son chacras hundidas. Se aprovecha el embosamiento de agua, como en la costa escasea el agua, se tiene que aprovechar el agua que se tiene, ¿no? El agua de los ríos, por ejemplo, y se les empieza a desviar. Para eso se construyen chacras hundidas, se construyen andenes. Recuerda que los andenes tienen cierta influencia de Huari, por lo tanto ellos lo han aprendido y lo practican. Son un tipo de terrazas andinas en las cuales se va desarrollando la agricultura. Se hacen canales de irrigación, es decir, se desvía el curso de los ríos para poder llevar esta agua a los lugares que no tengan, a los lugares un poco más desérticos.
Entonces, los lugares desérticos de la costa, a pesar de que había 3 valles fértiles, la costa es un lugar desértico. Por eso se utilizó diferentes tipos de estrategia hidráulica, ¿no? Acá tenemos el río Surco, que en realidad pues es un surco que se ha hecho en el suelo, es un camino que se le ha hecho para desviar el agua de otro río mayor. Y usaron diferentes tipos de abono, entre ellos, por ejemplo, animales muertos, peces muertos, desechos fecales de algunos animales, entre otros. Y de manera complementaria, también desarrollaron la pesca y el marisqueo. ¿Por qué? Porque son sociedades que se encuentran en la costa. Si están en la costa, se encuentran cerca a la playa. Y en la playa pueden desarrollar intensamente la pesca. De manera complementaria, también desarrollaron el comercio. Porque junto a la civilización Lima, estaban desarrollándose en otros lugares, al mismo tiempo, otras sociedades. Comercializaron con los moche, con los nazca, con la cultura recuay, incluso se cree que llegaron hasta la selva. Por lo tanto, ellos podían conseguir los recursos que no producían, como por ejemplo lana, que se produce en las alturas, el cuero de los animales y minerales de la sierra. Eso no se producía en la cultura lima, no es su característica. Por lo tanto, a través del intercambio o comercio, o también llamado trueque, se podían conseguir estos recursos. Socialmente, estamos hablando de una civilización dividida en estamentos, dividida en jerarquías. No todos son iguales. Hay una clase gobernante, que son los sacerdotes, encargados de hacer las ofrendas, de hablar con los dioses, de hacer los vaticinios, reciben el tributo sin trabajar prácticamente, seguido de los administradores, que son prácticamente la clase dominante, son sacerdotes y administradores, y en menor instancia se encuentran pues ya los campesinos, los artesanos, los pescadores, entre otros. ¿Qué manifestaciones culturales presenta la cultura Lima? Por ejemplo, acá tenemos dos tipos de cerámica muy diferenciada. La primera de ellas es el interlocking, que conversábamos hace un momento en el periodo de Miramar, y el interlocking se caracteriza por tener seres serpentiformes, se dice, es decir, seres que tienen forma de serpiente, serpentiformes, y se encuentran entrelazados, tienen gusto por las líneas, como tú ves acá, líneas y los puntos. Mira, ven, acá hay puntos, y eso plasmado en una cerámica sería así. Acá se encuentran las serpientes entrelazadas, mira, en color rojo una serpiente y en color amarillo otra serpiente. En color rojo una serpiente y en color amarillo otra serpiente. Están entrelazadas, hay líneas y puntos. Ese es el estilo característico llamado interlocking. Y en una siguiente etapa se desarrolla el estilo maranga, que tiene bastante afinidad, bastante gusto por lo que son los triángulos. Los triángulos, mira, ven, triángulo acá, forma triangular, acá también una forma triangular, etc. Respecto a sus entierros, podemos distinguir 3 tipos de entierros. Un entierro común, que es el que estamos viendo, en el cual se embalsamaba el cuerpo y luego se le ponía una camilla sobre el cuerpo. Entonces el cuerpo se ponía boca abajo, se le enterraba boca abajo, y un tipo de parihuela, que es una camilla hecha de palos y de caña, se le ponía encima, se le amarraba y se le ponía encima, y así se quedaba. Son entierros comunes para la clase baja, para los campesinos, para los artesanos, los pescadores, pero también había entierros un poco más especiales, en los cuales la parihuela sí se ponía debajo y el difunto se le colocaba encima de esta camilla, mirando hacia arriba, y generalmente tenía otros cadáveres a su costado. Probablemente habían sido ofrecidos como sacrificio, era una ofrenda en la cual le daba su vida para ser enterrados junto con este sacerdote o con esta autoridad, ¿no? Y ya más adelante en el estilo nievería, vamos a ver que los entierros van a cambiar de manera notoria, van a ser enterrados flexionados y ya sin las camillas, probablemente con influencia de Wari. Acá dentro de este sarcófago, de este fardo funerario,
se encuentra un personaje que ha fallecido. Está en cuclillas, flexionado, ya no está echado como los anteriores, envuelto y ya sin ningún tipo de camilla, ¿no? Y por último, respecto a la arquitectura, tenemos que mencionar, número uno, que fue hecha con adobitos. Los adobitos son unos tipos de ladrillos hechos con adobe, con barro, un poco de caña, un poco de cal, etc. Es que en la costa no tenemos las facilidades que existen en la sierra, ya que en la sierra los complejos arquitectónicos se van a hacer a base de piedra. En cambio, en la tradición costeña, y la cultura lima pertenece a la costa, se usan los adobitos. Se trata de pirámides escalonadas con murales, o en todo caso sus paredes habían sido pintadas, muy probablemente, porque ahora no queda mucha evidencia. Lo que estamos viendo es el complejo arqueológico de Maranga, y el otro caso más representativo es la famosa Huaca Pubillana. Como tú puedes ver, está muy cerca de la ciudad. Primera pregunta de nuestra autoevaluación. ¿Dónde se localizó la cultura lima? ¿En la costa norte, en la costa central o en la costa sur del Perú? Cultura Lima se encuentra en el lugar donde nosotros actualmente vivimos, entonces pertenece a la costa central del Perú. La pregunta número 2 te dice, no forma parte de los complejos arqueológicos de la cultura lima, Maranga, Cahuachi o Pubillana. Acabamos de ver que tanto Maranga como la Huaca Pubillana pertenecieron al desarrollo de la cultura lima, mientras que Cahuachi es un centro arqueológico correspondiente a la cultura nazca, desde el cual probablemente se hicieron todos los geoglifos. No te olvides que tienes una tarea pendiente, desarrollalo, practica y estudia mucho y nos encontramos la próxima clase. Hasta luego.